Vamos a entrar en la palabra y quiero que una vez más usted le dé una sonrisa a su hermano que tiene hoy de compañero de CIA y dígale: prepárate para recibir lo que Dios tiene para ti. Pero déselo con una sonrisa, así, con una alegría, ¿verdad? Porque alabado sea el Señor, con una sonrisa, hermano, pero bueno, porque cuando yo paso acá, como que veo que algunos me ponen como ustedes, hermano, que yo le traigo a usted lo que el Señor quiere. Amén. Entonces, pero denle la mano ahí, mire, denle la mejor sonrisa y dígale: hey, prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. Gloria al nombre del Señor, a su nombre. Así que afloje esos tendones ahí y reciba de parte del Señor lo que el Señor tiene. Bueno, 1 Corintios 12:10, estamos en esa palabra. Y allí vamos a estar comenzando. Dice la palabra del Señor: a otro el hacer milagros, a otro profecía, ese ya lo hablamos la semana pasada, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. En estos dos últimos aquí es donde vamos a estar uniendo. Ahora mire lo que estamos entrando. Quiero hacer una recapitulación breve de los 9 dones del Espíritu Santo de 1 Corintios 12. Recuerde que aquí 1 Corintios 12 dice que son los ministerios del Hijo, que es a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos se conocen como los dones de Cristo o los ministerios del Hijo. Dice porque hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, estos 5 dones o 5 ministerios de Efesios 4:11 son el magisterio de la iglesia. Son los llamados a enseñar la iglesia. Son los llamados a perfeccionar a los santos. Porque ¿cuántos de ustedes saben que usted todavía ni siquiera es la sombra de lo que va a llegar a ser? Usted todavía no es ni la sombra de lo que usted va a llegar a ser en la presencia de Dios. Pero para eso viene el magisterio de la iglesia, que son estos 5 ministerios, para enseñar la iglesia. De ahí vienen las operaciones del Padre. Hay diferentes operaciones, dice Corintios, hay diferentes operaciones, pero Dios es el mismo. Y estas operaciones del Padre se conocen como los talentos. Los talentos que ya usted se determinó desde su nacimiento. Hay gente que tiene el talento de la música, que tienen el talento del canto. Usted no se le dio una voz linda porque dijo: voy a ir a la Universidad de Harvard para que me enseñen a tener una voz linda. No, usted ya nació con ese talento. Y otros hacemos el esfuerzo, pero hay gente nata en ese talento. Usted ha mirado a esa gente de las óperas que hacen unas... Hagan ustedes si va a poder. No podemos hacerlo porque el talento de nosotros quizás no es ese, pero yo tengo unos talentos que el otro no lo tiene. Usted tiene unos talentos, entonces son las operaciones del Padre, pero Dios es el mismo. Los ministerios, hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces ahí es donde estamos ahorita, los dones del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces tenemos acá que hemos hablado hemos hablado de 3 partes. Los 9 dones los hemos hecho en grupos de 3, que así está enseñado en lo que es la neumatología o la ciencia o la doctrina del Espíritu Santo. Y hablamos de los dones de revelación. ¿Cuántos se acuerdan de los dones de revelación? Palabra, dijimos, de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu.
Eso se conoce como dones de revelación. De ahí hablamos de los dones de poder, fe, sanidades y milagros. Hoy estamos hablando de los dones de inspiración o, como bien se dice también, es correcto decir, los dones de expresión, que tienen que ver con el hablar, que es profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Entonces, en estos dones de expresión, los dones del Espíritu están, si usted quiere, dice usted, ¿cómo puede entender? Porque esto es importante lo que le voy a estar diciendo. ¿Cómo puedo entender yo los dones del Espíritu? Hay 3 capítulos en 1 Corintios dedicados a él. Capítulo 12, que ahí nos enumera los dones. El capítulo 13 nos enseña la motivación de los dones. Dice que todo don, todo talento, todo ministerio, la motivación correcta debe de ser el amor. ¿Se da cuenta? Entonces, en 1 Corintios 12 se enumeran los dones. En 1 Corintios 13 se habla de la motivación de ejercer los dones, que tiene que ser en el amor. No tienen que ser intereses mezquinos, personales, sino el amor. ¿Cuántos adoran a Dios? Todo lo que hagamos nosotros en amor es de bendición. Todo lo que usted haga en amor es de bendición. Y todo lo que no se hace en el amor es maldición. La Biblia dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Dice lo que está diciendo, maldito el que hiciere indolentemente. ¿Qué es lo que quiere la palabra indolente? Alguien que no tiene sentimientos. Alguien que no le pone amor, que no le pone pasión, que no le pone cariño. Es como que si alguien se casa con una persona y una joven se casa porque la novia o el novio le gustó al suegro o a la suegra. Eso va a ser una tortura, porque no le va a ser de bendición, sino que es bendición cuando es por amor. No le hace si es bonito. Si ya le tocó bonito, pues déle gloria a Dios. Y si no le tocó, amado hermano, aunque yo creo que yo digo estas cosas porque nosotros hacemos la diferencia de la belleza, pero en realidad todos somos hermosos. Porque somos a imagen de Dios. ¿Y cuántos saben que Dios no es feo? Entonces todos somos a imagen de Dios. Pero nosotros decimos, este está bonito, este está feo, dependiendo. Yo miré un programa, entre paréntesis, hago un paréntesis, miré un programa de las culturas africanas, que lo que nosotros le llamamos feo aquí, allá son los más hermosos. Sí, unas grandes narizotas así, ¿ves? Y unos dientes como de piano. Y entonces para encontrar mujer, estos se visten y se visten y hacen una danza. Cuando ya llegan a la edad adulta, le hacen una fiesta. Y aquellos morenos ahí, los grandes morenones ahí, enseñándole los dientes a las mujeres. Qué frenos ni qué nada, hermano, qué ortodoncia, olvídese de eso. Entre más trocados, mejor. Miren lo que le estoy diciendo. Usted va con esto, gastó $8,000 para ir al África con sus dientes bien arregladitos. Dice, bien, este hombre tan feo, ¿quién es? ¿Se da cuenta? Eso es cuestión de perspectiva, de cultura. A nosotros nos enseñó que la persona sana, bueno, ahora por lo menos está enseñando que la persona sana son los flacos, ¿verdad? Y antes, cuando yo crecí, los sanos eran los gordos. Mire cómo era la cosa. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso, que entre más gordo usted estaba, más sano. Se calentada para la fulana. No, ahora no, entre más gordo está más enfermo. Yo conozco gente flaca, flaquita, y están llenos de colesterol. Y yo conozco unos gorditos, 0 colesterol. Entonces son cuestiones que yo le estoy diciendo a usted. Entonces, si usted se casa
Vuelvo al punto. Si usted se casa por amor, va a ser una bendición. Si usted ejerce algo en la obra por amor, va a ser de bendición. ¿Cuántos adoran a Dios? Todo lo que usted haga en la iglesia para el Señor, hágalo en amor y usted va a ser bendecido. Porque hay bendición en ello y hay maldición en hacerlo indolentemente. Entonces el capítulo 13 dice que todos los dones, ministerios y operaciones deben de ser hechos en el amor. Porque el que no tiene amor, dice que todo eso no le sirve. Aunque haga milagros, aunque haga retroceder y un montón de cosas, dice, y no tiene amor. Entonces, capítulo 12 los enumera, capítulo 13 las motivaciones correctas, y el capítulo 14 de 1 Corintios los explica. Ahí viene la explicación de los dones. Ahí viene cómo se deben de ejercer, cómo administrar los dones. Porque los dones se administran en la iglesia. Hay autoridades espirituales para administrar los dones. ¿Cuántos adoran al Señor? Es como, por ejemplo, si yo estoy predicando, les dije la semana pasada, y alguien se levanta profetizando. Yo tengo toda la autoridad de parte de Dios, hermana o hermano. Un momentito que ahorita estoy hablando del Señor. Estoy predicando la palabra. Porque si dejamos eso, entonces se vuelve un desorden. Dios, diga usted conmigo, Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos adoran a Dios? La iglesia, para que usted entienda lo que le digo, la iglesia es comparada con una familia. Es como en un hogar donde no hay un orden, donde la mujer manda al marido, donde los hijos mandan a los padres. Ese es un desorden bárbaro. Entonces que la mujer le diga al marido, que el marido diga, mira que voy a hacer esto, lo otro. No, usted no va a hacer eso, usted va a hacer lo que yo le digo. Cuando lo correcto es un solo cuerpo, una sola, decir, amor, tengo este plan, como lo mira, porque eso es importante. No quiere decir que usted, como cabeza de hogar, es que usted es un tirano, tampoco no. Como yo les digo a ustedes coloquialmente, no confundan la gordura con hinchazón. Entonces, tenemos, amados, la importancia de tener un orden. Dios estableció un orden. El hombre es cabeza, la mujer es cuerpo, ¿verdad? Como le dijo el hombre a la mujer, yo soy la cabeza, y la mujer le dijo, yo soy el cuello que te mueve. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos somos, la cabeza necesita un cuello que nos esté ayudando. Gloria al Señor. Pero todos perfectamente hechos como es. Los hijos también, en un orden. Santo. Somos una familia. En la iglesia hay un pastor, hay ministerios, hay miembros, hay hermanos nuevos, hay recién convertidos. Todo lleva un orden, ¿verdad? Entonces, eso nos enseña a ser una iglesia que vamos definitivamente a la bendición. Porque hay un orden establecido. Y de esa forma, la obra, vamos creciendo y vamos desarrollándonos hasta crecer para la gloria y la honra del Señor. Entonces, diga usted conmigo, 1 Corintios 12 nos enumera los dones. El 13 nos da la motivación para ejercerlo. Y el 14 nos explica los dones. Léase esos 3 capítulos en casa. Ahora, vamos a hablar hoy de los dones de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y esto es importante. ¿Por qué razón? Porque de repente usted va a encontrar gente allá que dice, no, es que si usted no interpreta las lenguas, no tiene por qué hablarlas. Es que si en la iglesia no hay quien las interprete, la gente tiene que callar. Es porque hay una ignorancia acerca de lo que les voy a enseñar hoy. El don de lenguas, o lo que se llama el hablar en lenguas, o como se conoce en términos teológicos, glosolalia, que es el hablar en lenguas. Este don tiene 3 aplicaciones en la Escritura. Eso es lo importante. El hablar en lenguas en la Escritura
para poder entenderlo se tiene que ver las tres aplicaciones que la Biblia le da al hablar en lengua. Están las lenguas, se los voy a dar ahorita y luego vamos a explicar. La primera aplicación que la Biblia le da al hablar en lengua son las lenguas como señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo, lo que se conoce como lenguas como de fuego. Esas son lenguas, es el hablar en lenguas, y vamos a ver que eso es para todos los creyentes, sin excepción de ninguno, a todo aquel que lo anhele, que lo busque. Pero también están las lenguas devocionales. Al hablar en lenguas, pero de forma devocional, de forma privada, en una intimidad, el creyente y Dios, el Espíritu Santo y el creyente. Y están la tercera aplicación de las lenguas, que son el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Ya son las lenguas como don. Ya esto ya no es dado a todos. Todos podemos hablar en lenguas, pero no todos tenemos el don de diversos géneros de lenguas. Amén. Entonces vamos a entrar que las lenguas como señal del bautismo en el Espíritu Santo, estas lenguas según las Escrituras son dadas por el Espíritu Santo al creyente y son lenguas desconocidas para el que las habla, pero conocidas para otros que hablan ese idioma. En las lenguas del Espíritu Santo, aunque son lenguas del Espíritu Santo, en la Biblia están relacionadas con idiomas desconocidos para el que lo está hablando, pero son idiomas que se hablan en la tierra. Hechos capítulo 2, verso 6 al verso 11, dice la Biblia: y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Se da cuenta que eran idiomas terrenales, que eran desconocidos para los galileos que estaban ahí, pero conocidos para la diáspora que había llegado al Pentecostés ese día. Poderoso el nombre del Señor. Dice, porque los oían hablar en su propia lengua. Y el 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en la lengua? Dice, en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y ahí aparecen las naciones que habían llegado. Entre unas 10, no me dio la tarea de contarlo, pero hay como unas 16, 17 naciones allí. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos. Mira, hasta italianos estaban hablando ahí. Cuando dice la Biblia romanos, habla de Italia. Ahí estaban hablando. Benvenuto, Spiritus Sancti, decía alguien en lengua. Bienvenido, Espíritu Santo. ¿Verdad? Más o menos ahí como entre italiano y el latín que hablaban esa gente en aquellos años. Pero para ellos estaban desconocidos, hablando en lengua desconocida para los que hablaban, y lengua conocida para los que hablaban esas lenguas. Eso es lo que se conoce como las lenguas que se derramaron en el Pentecostés. Yo les he dicho a ustedes en una reunión allá en Nicaragua, un misionero llevó un hombre acá de Estados Unidos y una viejita empezó a hablar en lenguas y le puso la mano al compañero del misionero y el hombre salió asustado y le dijo al pastor, le dice, esa señora tiene que ser una espía, yo no sé quién. Ay, por favor, hermano, esa señora no sabe ni leer, ni escribir, si ella vende tortillas en el mercado. Pero ¿cómo es que me dijo que yo todo lo que he vivido en mis trabajos secretos que tengo con el gobierno, eso cómo lo vas a saber? Le dice, porque hay alguien que se llama la persona del Espíritu Santo que lo conoce. Pero es que me hablan un perfecto inglés porque el Espíritu Santo habla todos los idiomas.
¿Cuántos adoran al Señor? Hay un aplauso al Señor, a su nombre. Aquella viejita, amados hermanos, gente analfabeta, vendiendo tortillitas en el mercado, pero hablando un inglés, nada de inglés mocho, sino un inglés perfecto. ¿Cuántos adoran al Señor? El hermano Gille Ávila dice que fue a Israel, contaba ese testimonio este siervo, y dice que él empezó hablando en lenguas y allá él estaba hablando en hebreo, él sin saber. Y alguna gente de ahí le dijo, usted estaba hablando en hebreo. Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo lo sabía. Esas lenguas son lenguas que se hablan en la tierra, pero son desconocidas para el que la habla. Esas son las lenguas que se derramaron en el Pentecostés. Cuando alguien habla esas lenguas, amados hermanos, no son para interpretarlas por medio del Espíritu Santo, puesto que ya son idiomas conocidos. No se necesita interpretación, solo que se necesita es que haya alguien que las hable en su idioma natural. ¿Sí me entiende? Los que estaban afuera, eso no estaban interpretando, estaban entendiendo simplemente lo que hablaban por el Espíritu. Son lenguas del Espíritu porque son dadas a usted a hablar en ese idioma sin ir a estudiarlo. Lo mismo sucedió en el capítulo 10, versículo 44 en adelante del libro de los Hechos, donde Pedro va a la casa de Cornelio y dice que Pedro mientras hablaba, ¿cuántos adoran a Dios? Dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso y comenzaron a hablar en lenguas. Y los fieles de la circuncisión dijeron, pero ¿cómo es posible que sobre los gentiles también se haya derramado el Espíritu Santo? Porque les oían que magnificaban a Dios y decían y hablaban las maravillas de Dios. ¿Cómo lo podían entender? Porque estos gentiles estaban hablando en hebreo, idioma no materno de ellos, pero entendido para los que habían ido de Jerusalén. Y ahí dice la Biblia que se le llama también el derramamiento del Espíritu Santo. Sobre los gentiles se derramó también el Espíritu Santo. Esas lenguas, allí no necesita interpretarlas. Allí no necesita, se da cuenta que las lenguas, cuando usted entiende la palabra, cuando usted se mete en la palabra, entonces la palabra cobra vida. Hay un entendimiento y usted no cae en error. Porque hay un montón de iglesias hoy negando el hablar en lengua, diciendo usted no puede hablar en lengua si no hay un intérprete. ¿Dónde dice la Biblia eso? Solo en el don de lenguas. Cuando es el don, sí. Pero cuando son lenguas del bautismo en el Espíritu Santo, usted las puede hablar, como dice un conocido que tengo yo, por un tubo y 7 llaves. O sea, usted hablando por el Espíritu. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Y nadie lo puede callar, porque son dados por el Espíritu Santo. Es como si el Espíritu Santo se derramara en este momento aquí, con esas lenguas de fuego. Aquí podemos hablar en lengua día y noche. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? A su nombre. Porque es el mover del Espíritu Santo. Y de ahí venimos, y esas son las raíces. Ese es el nacimiento de la iglesia de Cristo. Diga usted conmigo, Cristo no fundó una iglesia muerta. Cristo no fundó una iglesia muda. Cristo fundó una iglesia llena del Espíritu Santo, que adoran y magnifican a Dios, que glorifican y alaban al que vive. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Levanta tu mano y di gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Oh, maravilloso es el Señor, hermano. Gloria al Señor. Qué linda es la presencia de Dios. Oh, gloria. Santo. Cierro este punto diciendo, ¿para quiénes son estas lenguas? ¿Para quiénes son? La respuesta es para todos los que creen. Amén. Para todos los que anhelan el Espíritu Santo. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Y eso es lo que dice. En mi nombre echarán fuera demonios.
Y luego dice, hablarán nuevas lenguas. Se da cuenta que estas señales o estas lenguas son para los que creen. Diferente a las del don. Eso lo voy a decir a ratito. Pero ya le voy dando ese chispazo ahí. Diferente a las del don, que dice que son como señal a los incrédulos. Pero estas de Marcos 16, 17 son como señal a los que creen, no a los que no creen. Hay una diferencia en esas hablar en lengua. Ahora, están las lenguas devocionales. Estas lenguas son las que se hablan los que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Usted no puede hablar en lenguas si no recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y es un trato a personas que se meten en oración, y es un trato entre Dios y el creyente para tres cosas ahí: para interceder, para alabanza y para edificación del que las habla. Ya vieron lo que estoy diciendo. En otras palabras, usted puede hablar en lenguas encerrado en el cuarto de oración. ¿Cuántos adoran al Señor? El hablar en lenguas no se limita solamente a los cultos, sino que el hablar en lenguas tiene que ver también cuando usted se mete en la presencia de Dios. Muéveme ahí porque me está dando sueño. Sí, yo quiero, ve fluyendo conmigo. Fluye, porque ese piano va conectado con la palabra, con la unción. Porque si no, aquí no dormimos. Estaba predicando un hermano para el encierro ahí, y se le durmió el esposo a una hermana en el culto. Y le dice el predicador, de esos predicadores así que no les gusta que se le duerman los hermanos. La hermana le dice, despierta a su esposo que se durmió. Y era de esas mujeres así medias. Decimos allá en mi pueblo, mujeres cayonas, dicen allá. Y le dijo a aquella, despierte usted, que usted fue el que durmió, le dijo. Le salió más brava la hermanita al pastor ahí. Manda le dice, despierta a su esposo que se durmió, despierta usted, que usted fue el que lo durmió. Así que no vayamos a dormir esta gente. Porque vamos a tener que despertarlo nosotros, ¿no? Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria. Lenguas devocionales. Abro paréntesis dentro de la palabra. No solamente se limitan estas lenguas a hablarlas en los cultos. Usted las puede hablar orando en su closet, orando en su cuarto, en su recámara de oración. Usted se mete en la presencia de Dios y comienza hablando en lenguas. Estas lenguas se conocen como lenguas devocionales y tienen, ya le dije, el propósito de edificar al creyente, de que el creyente magnifique a Dios y que el Espíritu interceda en favor del creyente. Amén. Vámonos a la Biblia en Romanos 8:26. Pero bueno, después de entrar ahí, vámonos a 1 Corintios 14:2. Vámonos ahí primeramente, 14:2. Miren lo que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Se da cuenta que no está hablando del don de lengua que necesita interpretarse para los hombres? Estas son las lenguas devocionales, lenguas privadas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. ¿Cómo va a ser que se van a referir a las lenguas de interpretación, puesto que necesitan que se entiendan? Amén, iglesia. Amén. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende.
aunque por el Espíritu habla misterios. Que hay un hermano hablando en lenguas, déjelo que hable. Como dice la palabra, ¿a poco usted le hizo la lengua al que habla? ¿O usted le hizo la lengua al mudo? El Creador es el que sabe. Amén, así es. Yo no puedo como pastor y decir, hermano, cállese. Cuando se hace todo decentemente y en orden, por supuesto. Porque si yo estoy predicando o alguien está predicando, yo no puedo levantarme en medio del culto, porque eso sería un traspasar la autoridad de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Así Todo es. tiene un orden. Y estas lenguas son de manifestación privada, tiene que ver con usted y Dios, el Espíritu Santo y usted. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Estas lenguas no son para los hombres, se hablan misterios, no se pueden entender. Gloria al Señor. Estas lenguas son para edificar al creyente. 1 Corintios 14:4 dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. El que habla en lenguas extrañas, dice, así mismo se edifica. El que habla en lenguas extrañas se da cuenta que aquí ya no es el don que tiene que ver para edificar la iglesia. Estas son lenguas devocionales para edificarlo a usted. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Ahora, el que profetiza. Ahora, amados hermanos, ¿y qué es lo que es la profecía? Le hago la pausa como pregunta para hacerlo, para que el énfasis de lo que le quiero decir. ¿Qué es lo que es una profecía? Es interpretar lenguas. El don de género de lenguas está hablando como don. Alguien lo interpreta y lo dice a la iglesia. Eso se llama don de profecía. Por eso es que van juntos estos tres dones. Entonces, esta interpretación de lenguas no es de la que está hablando ahí, porque esto es para edificarse a sí mismo. En ese sentido, las lenguas las puede hablar usted cuantas veces el Espíritu Santo lo tome a usted. Amén, así ¿Cuántos adoran al Señor? es. Amén. Mire, yo miré un video, hermano, ya tiempo. Creo que fue como hace como 2 años por ahí, de una mujer que en un avión empezó a hablar en lengua. Yo no sé si usted la vio, porque quizás eso se riega, como dicen en el Vidal. Pero aquella mujer empezó a hablar en lenguas en aquel avión. Y como se empezó hablando en lenguas aquella mujer en el avión, el capitán detuvo el despegue. Porque dijo, aquí se volvió loca esta mujer y necesitamos que vengan los paramédicos. Y en lo que se detuvo el avión, sabe que había agarrado fuego un motor del avión. Y después en esa noticia yo miré que dijo el piloto, o sea, el capitán del avión, si no hubiera acontecido, si no hubiera sucedido que esta mujer me detiene, que yo detengo, todos estuviéramos muertos. Todos. Gloria a Jesús. Aleluya. Lo que pasa que ahí podemos decir que el Espíritu Santo intercedió de forma personal con esta mujer, orando al Padre, intercediendo por todas esas vidas. El Espíritu Santo, que esta mujer no lo sabía. Oh, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Oh, gloria a Dios, denle ese fuerte aplauso al Señor Jesús. A su nombre. O puede ser también, amados, que hubiera sido el don de lengua que se manifestó,
pero al no haber alguien que lo interpretara, no se pudo saber que el Espíritu Santo estaba diciendo: no despeguen. Podía ser este don privado que dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros en favor de todo ese montón de almas que a saber si estaban preparadas con el Señor. ¿Quién sabía que ese avión se iba a caer? El Espíritu Santo. ¿Quién detuvo ese tren ese avión para que despegara? El Espíritu Santo. ¿Qué responde a la gente que dice no puede hablar en lengua a la persona? Lo que puede hacer que se empecinen en seguir lo mismo, o puedan llegar a entender que el Espíritu Santo es soberano y Él hace lo que Él desea. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. A su nombre. Gloria. Pero estas lenguas le ayudan al creyente en su oración privada. Romanos 8, 26 y 27, que dice la Biblia: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. O sea, no lo podemos comprender, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo se llaman estas lenguas? Lenguas devocionales. Ahora, no se debe de impedir hablar en lenguas. 1 Corintios 14, 15 y 16. Dice la palabra: que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el Espíritu, solo en el Espíritu dice que ocupa lugar. Permítanme. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ahora vámonos acá al 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar, dice bien, dice, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo. O sea, el 1 Corintios 14, 15 y 16 dice que se puede hablar en el Espíritu. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes se puede hablar en el Espíritu? Conforme a lo que venimos aprendiendo. Para el creyente que es bautizado con el Espíritu Santo, no se le puede impedir. Y para el creyente que está intercediendo el Espíritu Santo a su favor, en el Espíritu tampoco. Oraré en el Espíritu, pero dice que esta señal de hablar en lenguas es específicamente para el creyente. Las primeras dos partes que le estoy diciendo. Las lenguas iniciales como señal y las lenguas devocionales son como señal al creyente, según Marcos 16, 17. Ponémelo ahí, mija, ese texto. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y luego dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Se da cuenta? Estas señales seguirán. Pero quiero que lo pongan ahí. Marcos 16, 17. Gloria al Señor. A su nombre. Aleluya. Ahí está. Y estas señales seguirán a los que creen. Hay que leer correctamente. Yo he escuchado muchos creyentes leyendo mal este texto. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Has escuchado eso? Y ponen los dos puntos adelante. No, los dos puntos están atrás. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Estas lenguas no son para los inconversos. Estas lenguas son para nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice, hablarán
nuevas lenguas. Ahora, estas lenguas no son para el inconverso, porque no está hablando del don. Pero aquí es donde entramos, donde la gente dice que no se puede hablar. Dice, el verso 39 dice, no impidáis el hablar en lenguas. Si alguien ora en el Espíritu, lo que debe de procurar es también orar con el entendimiento. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén, gloria a Dios. Ahora voy a terminar con esta parte Gloria a Jesús. y vamos a entrar en las lenguas como don. Y yo quiero, antes de seguir adelante, ¿me está entendiendo el punto, amado? Amén. Amén, aleluya. ¿O está como enredadito? Es que hay que tener también un poquitito de conocimiento para entender, ¿eh? Porque si usted no sabe ni Juan 3:16, se le va a hacer un poquito difícil. Pero si usted entiende un poquito, bueno, entonces, pues por aquí va la cosa. Aleluya. Porque la palabra es para que nosotros la entendamos. ¿Ven? Amén, gloria a Dios. Entonces, las lenguas como señal de bautismo y las lenguas devocionales se pueden hablar cuantas veces el Espíritu Santo se las dé a usted. Amén. 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 Ahora entramos a las lenguas como don del Espíritu Santo. Aquí ya es diferente. Hermano, yo tengo de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Saque usted la cuenta. 1992, mes de enero. Enero de 1992. 29 años. Quiere decir que en el 2022 yo cumplí 30 años de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y tengo todo ese tiempo en esa atmósfera, tanto de hablar en lenguas, tanto en mi vida privada de devocional, como también en el altar de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Poder en Jesús. Pero hermanos, a mí nunca nadie me ha interpretado. De decir, el pastor está hablando, no. Ni tampoco yo me he metido a interpretar eso. Porque si yo, el Espíritu Santo no me lo da, no me puedo meter en ello. Sí. Gloria a Dios. Amén. 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 Pero sí he estado en cultos donde ha habido el don de diversos géneros de lenguas y o interpretación de lenguas. Sí he estado en cultos ahí. Y eso es uno de los cultos más lindos que usted puede estar. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Aleluya. Yo estuve en una vigilia donde el Espíritu Santo tomó a una hermana y le dijo a un hermano que estaba ahí, dijo: hermanos, por favor, todos los hermanos calles, dejen de orar, porque el Espíritu Santo me está dando la interpretación de lo que está diciendo el hermano. Aleluya. Todos guardamos silencio. Era una vigilia de Iglesias Unidas y todos guardamos silencio. Y entonces la hermana empezó: no, hermana, le dijo al hermano, el Espíritu Santo es ordenado. Si va a haber donde diversos géneros de lengua, interpretación, usted espere que yo interprete, y usted calla y yo interprete. Hermano, aquella cosa se volvió muy bonito ahí. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces el hermano hablaba, hacía pausa. Yo sé que está comiendo también, pero comiendo y trabajando. Aquella hermana hacía pausa y aquel hombre interpretaba. Y hermano, una cosa tan preciosa que yo me quedé sorprendido, porque cuando ya terminó, pero sí encerrado así, y así dice el Espíritu Santo.
terminó aquella mujer y el hombre interpretó. Aleluya, amén. No de traducir, porque la traducción es diferente de interpretar. Traducir es como que le diga yo al hermano Roy, que es el gringo de la iglesia, y le digo yo, hermano Roy, venga y tradúzcame acá. Y yo vengo y le digo, God bless you, my lovely brother, this afternoon, le diga yo. ¿Cómo el hermano habla inglés y diga, Dios le bendiga a mis amados hermanos en esta tarde? ¿Está interpretando o está traduciendo? ¿Por qué está traduciendo? Porque es un idioma que el hombre no necesita la intervención del Espíritu Santo para decir lo que yo estoy hablando. Open your Bible en 1 Corinthians, que les diga yo, chapter 12, verse 1 to 9. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Ahora la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 del verso 1 al 9. Entonces, ¿qué? ¿Usted está interpretando o está traduciendo? Pero si yo le digo, o pumio, o buatu, gapali, lupi, chigunsu, kati, kuitiñe. ¿Qué le estoy hablando yo ahí? Le estoy hablando garífona. Estoy hablándole en garífona. Y si usted no habla garífona, necesitaría la intervención sobrenatural del Espíritu Santo para decir, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Aleluya. O pungio, o buatu, gabali, lumi, chigunsu, y kate, kuitiñe. Aleluya. ¿Ah? Gloria a Dios. Porque ese es un idioma que se habla en la región donde yo vivo. Sí, amén. El idioma garífona. Y yo pastoreé en medio de estos morenos, unos morenones grandotes. Y ahí me tuvo el Señor pastoreando Sí, amén. 3 años. Y yo cantaba con ellos en garífona. Aleluya. Hablaba con ellos. Entonces ya usted no habla ese idioma, necesitaría. Si usted, yo digo así, y usted dice, Señor mi Dios, digo, ay, el hermano no, porque ya el Espíritu ahí se convierte no en traducción, sino en interpretación. Porque puede ser que el Espíritu Santo utilice el don de lenguas, hablar un idioma desconocido para aquellos dos, pero puede ser un idioma que se hable en la tierra. Porque las lenguas desconocidas de misterio son las lenguas devocionales. Esas por el Espíritu Santo se habla misterio. Nadie las puede entender. Así dice la Biblia. Aleluya. Amén. Amén. Pero las lenguas como don necesitan ser interpretadas, no traducidas. Estas lenguas son las que se hablan para ser interpretadas, para traer un mensaje a la iglesia, y sirven como señal a los que no creen, o sea, a los incrédulos, para que entiendan lo que Dios está hablando. Estas lenguas traen edificación, exhortación y consolación a veces a la iglesia. Pero aquí en el 14 dice, si entra una persona inconversa y todos están hablando en lenguas y no hay interpretación, dice, creerán que estamos locos. Eso se llama para el don de lenguas. Pero si alguien habla en lenguas, así mismo se edifica. Pero cuando se manifiesta el don de diversos géneros de lenguas, acompañado de interpretación de lenguas, se edifica, dice, toda la iglesia, porque hay entendimiento. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Y amados, quiero decirles algo.
nosotros tenemos que hacer la oración completa del ministerio o del don de lenguas. Nosotros oramos solo por la primera parte. Señor, bautiza. Señor, manifiesta. Gloria a Jesús, aleluya. Pero la oración completa es: Señor, bautiza. Señor, manifiéstate. Y Señor, danos el entendimiento de lo que está, de lo que esa oración no la hace. Oh, santo, aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Pastor Agapito, un hombre que nació en iglesia. La pastora Rosita también. Está su conversión ahí, su ombligo de conversión está en iglesias de línea de avivamiento. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Y en cuántos cultos, pastor, ha estado usted donde se habla lengua y se interpreta? ¿Verdad que en pocos? No, pero me refiero en su trayectoria ministerial de 40 años de ministerio. ¿Verdad que no es muchos? Porque nosotros, las iglesias de línea de avivamiento, estamos orando solo por una parte del mover del Espíritu Santo en lenguas. Pero no estamos directamente metiéndonos a orar a Dios para que nos dé el entendimiento. Santo, gloria a Dios, aleluya. Y aquí le va la razón. Y la razón es la mala administración que hubo en este don. Y la otra razón, el miedo y el temor que trajo la mala administración de este don. Porque en los principios, cuando el mover de Dios comenzó, se hicieron demasiadas cosas que causaron desorden. Cuando yo leo la historia de la iglesia donde yo me convertí, donde yo está mi ombligo ministerial, mi formación, es una iglesia de avivamiento, una iglesia pentecostal, una iglesia de fuego, una iglesia que entra en Honduras por el lado de un departamento que se llama Copán, y cuando llega el misionero a ese lugar había un circo. Y entonces un payaso comenzó a burlarse del misionero y le dijo: si Dios es verdad lo que está diciendo, que Dios existe, y si Dios tiene poder, que en este momento tiemble la tierra. Y aquel misionero le dijo al Señor: Señor, para que esta gente crea de que tu palabra es verdad, te pido que la tierra tiemble. Empezó a sacudirse y se rajaron las casas de adobe que habían ahí. Aquel payaso cae de rodillas, arrepentido, y el primer convertido es ese hombre. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mire cómo comienza. Pero de ahí vinieron situaciones que trajeron temor a la iglesia, porque en los cultos ya no se predicaba, cualquiera callaba al predicador: cállese, que el Espíritu Santo es mayor que usted. Y empezaban los predicadores, pues, y se fue administrando el don de lenguas, callando a la autoridad, deshaciendo cultos cuando querían, estando hasta las 2, 3 de la mañana, y los vecinos allí haciéndose enemigos de los creyentes porque no los dejábamos dormir. Todas esas cosas son falta de sabiduría. Como que usted sea inconverso, no conozca nada de la palabra, y unos pentecostales llenos del Espíritu Santo, ya tiene usted un mes sin dormir, y usted llega tropezándose al trabajo. Usted dice: no, esta gente ya me tiene. No, en vez de unirse a la iglesia, va a crear un rechazo. Todo eso está escrito en los libros de historia del movimiento de la iglesia, como entró. Unos hermanos fueron: hermano, miren que tal hermana está endemoniada. Hermanos de gente de Dios, gente tremenda, pero con
poca enseñanza. Fueron y echaron fuera el demonio. Y agarran con Biblia en mano como a las 2 de la mañana por toda aquella aldea. Aquí va, y aquí se metió, y por aquí va. Persiguiendo, hermano, si ya lo echaron fuera, que andan persiguiendo los demonios. Que se vaya donde quiera. Nombre de Jesucristo. Me echaron fuera un demonio y todavía después persiguiéndolo como que no lo quiero dejar ir. Que se vaya. Gloria al Señor. Y aquí va, decían, aquí va. Y aquello, usted sabe el montón de perros que hay en esas aldeas. Aquella, mi hermano, no sé, aquel alboroto. Como a las 2 de la mañana, la puerta y aquí se metió en esta casa. Sale el dueño de la casa con un machetón bien afilado. Él saca los de le digo, metete a sacarlo de aquí para aquí. Vamos a que con beso, hermano. El hombre como a las 2 de la mañana que lo llegan a asustar a correr en la puerta ahí. Sálgase, que ahí se metió un demonio en su casa. ¡Ábralo! Salió el hombre bravo con un machete. Metete a sacarlo a ver qué te va a pasar. Se le acabó la función a los hermanos ahí. Falta de enseñanza, hermano. Falta de enseñanza. Necesitamos nosotros ser enseñados como iglesia. Es como que usted es cristiano y porque es cristiano va a sacar usted las bocinas al patio de su casa y un montón de inconversos ahí rodeados y usted les pone la música de Estanislao Marino. Usted va a ganar esos enemigos, hermano. En vez de traerlos a la iglesia, así no de loco, yo no me meto ahí. Es lo mismo como cuando mis vecinos son las 2 de la mañana y con aquella del tucanazo y que no sé qué tontería ahí. Yo estoy que me pongo tapones en la oreja, hermano. No me agrada a mí esas cosas, no me agrada. Claro, yo conozco al Señor y yo sé que están ciegos. Nunca he llamado a la policía, me las aguanto con mi esposa ahí. Nunca, porque mis vecinos a nosotros nos quieren mucho, porque les dejamos pasar un montón de cosas. Sí, porque uno tiene que. El buen vecino es el vecino, hermano. Gloria al Señor. Cuando yo salgo de la casa, los vecinos vienen y me dicen, hermano, me dice, miramos que no estaba, nosotros hemos estado vigilando ahí, que todos, muchas gracias. Pero es porque yo no les digo nada. Ellos están ahí con su mejengue y tomando cerveza y todo. Sabiduría. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Sabiduría. Estaba una hermana, un pastor, echando fuera a un demonio de una mujer. ¡Demonios al juez! ¡Nombre de Jesús al juez! Aquella mujer gritaba, se aruñaba, un montón de cosas. Me llevan como 3 horas ahí. ¡Demonio, suelta a esa mujer! En el nombre de Jesús, suelta a esa mujer. No me voy. Allá el pastor le entró el discernimiento. Le dijo al evangelista, ven hermano, le dice, hay que orar bien esta cosa. Porque estaban diciendo, demonio, suelta a esa mujer. Y vino el pastor y le dijo, mujer, suelta a ese demonio. ¡Pah! Quedó libre. Hay demonios que no quieren soltar a la gente, hay gente que no quiere soltar a los demonios. O sea, hay ataduras así. Ataduras que el diablo las tiene, pero hay otras ataduras que la gente dice, no, esta no la suelto, que esta me gusta como está. Sabiduría. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. ¿Sabes? Enseñanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaba acá yo en Venus. No crea que haya está viendo el planeta, no. Venus es una ciudad acá por los Jordán.
Y el pastor me dice, fíjate viejo, me dice que te quiero contar algo que pasó. Algo que pasó. Ya te digo que tuve un argentino, y este argentino me dice, pues, evangelista, y se manifestó un demonio en un hombre con demonio de niño. ¿Cómo? Sí, yo lo hablaba como niño. Que yo con él. Y así de que hablaba, como aquel gran hombronazo, un hombre de hablar. Y entonces dice, y esas cosas lo trajeron al hombre y empezó. Bueno, dice el pastor que este evangelista se cansó de echar fuera de demonios, no salió. Allá el hombre se cansó y ve que se quedó dormido, así, desmayado del cansancio. Y el pastor, el evangelista dice que pega brinco. ¡Gloria a Dios, fue libre! Y se despertó aquel. Me asustaste, Mencho. El demonio no se había ido. No se había ido el demonio. Todas esas cosas, ¿para qué vienen? Le pregunto, ¿para qué vienen todas esas cosas? Para que la iglesia sea enseñada. ¿Cómo administrar los dones del Espíritu? Gloria a Dios. ¿Cómo se deben de ejercer los dones? Para comenzar, tiene que aprenderse los 9 dones de memoria. ¿Quién se los sabe? Los 9 dones del Espíritu Santo de memoria. ¿Quién se sabe los 9 dones del Espíritu Santo? Necesitamos ponerle énfasis a lo que Dios quiere. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Amén. Aleluya. Les voy a ayudar un poquito. Dones de revelación. Hermano Garay, díganme, ustedes lo saben. Hace poquito me lo dijo. Don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia y don de discernimiento de espíritu. ¿Ya se sabe 3? Dones de poder, fe, sanidades y milagros. Y dones de inspiración o dones de expresión, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Ahí están los dones. De ahí para allá tienen que aprender a definirlo. Estos están entre los dones de revelación, estos son los dones de poder, y estos son los dones de expresión o inspiración. 3 capítulos, 1 Corintios 12 se los enumera, 1 Corintios 13 le da la verdadera motivación para ejercerlos, y el 14 se los explica. Todo eso es importante. Yo quiero preguntarle a usted, con esto oramos y nos vamos. ¿Cuántos hermanos amados de los que estamos aquí hemos sido llenos del Espíritu Santo? Hemos hablado en lenguas por lo menos una vez en la vida. Levánteme la mano así, miren, con esa autoridad. Gloria a Dios, tenemos gente. Los otros hermanos, quiero decirles que estos son regalos. No tiene que comprar nada, solo tiene que anhelarlos, tiene que pedirlos. Son para usted. Aleluya. Gloria a
Póngase en pie. Gloria, gloria, gloria. Mi hija, pásale con su niño. Aviva. Hermano Héctor, gracias. Gloria al Señor. Hemos venido hablando, hermano, ya no sé por cuántos domingos. Pero esto es de bendición tremenda. Y sabe que hoy que cerramos esta serie del Espíritu Santo, yo quiero que terminemos aquí en el altar toda la iglesia. Véngase para acá.